Listo. Resulta que las bases de datos más grandes del mundo, por ejemplo, bases de datos meteorológicas, que es un poco más el área con el que yo trabajo, estamos hablando de bases de datos de millones de datos. O sea, solamente para darnos un ejemplo, y para que no se les olvide por qué escribir el título de los archivos así, imagínense una estación meteorológica, por ejemplo, la que hay aquí en Arandas, cada 20 segundos guarda un dato de temperatura, humedad, presión, radiación, punto de rocío, velocidad del viento, dirección del viento, insolación, o sea, y más variables, cada 20 segundos. Imagínense cuántos datos vas a tener al día. Ahora, al año. Ahora, esa es una estación. En el planeta Tierra creo que hay como 19,000 estaciones. Muy bien, Víctor, 19,000 estaciones meteorológicas. Entonces, estamos hablando de una cantidad de datos inconmensurable, ¿no? O sea, que no podríamos leer la cantidad. Entonces, esa cantidad de datos se leen no con Excel, porque Excel, aunque ustedes le den hasta el fondo, no vas a tener aquí millones de millones, se te van a acabar las celdas. Entonces, lo que se hace es utilizar lenguajes de programación, y los lenguajes de programación son muy malos para detectar espacios, para detectar acentos, para detectar caracteres especiales. Entonces, las bases de datos, por costumbre, se escribe, si uno quiere poner un espacio, se acostumbra a poner guión bajo. ¿Sí? Como aquí en el título, explorando guión bajo datos guión bajo 1. Y no poner acentos. Entonces, es una costumbre que en algún momento posiblemente ustedes vean en otro ámbito y digan, ah, no, ya sé por qué. Porque las bases de datos no ponemos acentos ni caracteres especiales, ¿no? Bueno, entonces ya, ahí quedó ahí el cuento este. Bueno, entonces este es un ejercicio para practicar con Excel. Yo mañosamente escogí estas calificaciones, o sea, yo las puse con toda intención. Entonces aquí tenemos evaluación y profesor. Entonces tenemos el profesor A, profesor B, profesor C, D y E. Tenemos 5 profesores. No le puse ningún nombre porque no, como no sabía los nombres que iba a haber aquí de los profesores, dije, nomás falta que uno de aquí tenga el nombre y a lo mejor le salen puros 5. Entonces dije, bueno, mejor le pongo de la A a la E. Y tenemos acá 37 alumnos. Entonces supongamos, ya les voy a dar una pista, supongamos que todos los profesores dan la misma asignatura. ¿Ok? Y como dan la misma asignatura todos los profesores, pues ningún profesor le da al mismo grupo. O sea, si todos dan la misma asignatura, el profesor A le da clase a primero A, por ejemplo, el profesor B a primero B. O sea, no estamos hablando de los mismos alumnos. Eso es importante cuando analicemos los datos. Ahora, aquí a los alumnos pues no les puse nombre. Y aquí está la calificación que le dio el alumno 1, al logo más grande. El alumno 1 le dio un 6 al profesor A. El alumno 2 le dio un 6 al profesor B. El alumno 3 le dio un 6 al profesor, perdón, todos en el A y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos aquí toda la evaluación de los docentes. Y les menciono que es diferente la situación en la que todos los profesores dan la misma asignatura a que el profesor A sea el profesor de español, el profesor B de matemáticas, el profesor C de historia, de química y de educación física. Vamos a ver ahorita en el análisis por qué es diferente. No sé si estuviera genial por aquí que estuviera el encargado de evaluar a los docentes. O bueno, o si alguno de ustedes... aquí está Vero, ¿cómo no? Aquí está Vero. Estaría genial porque en ocasiones un 6 para cierto profesor o para cierto grupo no representa lo mismo que un 6 para otro profesor o para otro grupo, etcétera. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, lo primero que se antoja hacer aquí, a ver, Vero, ¿qué es lo primerito que se te antoja hacer con estas calificaciones? Ya tienes todas las calificaciones del profesor A. ¿Qué es lo primerito que se te antoja hacer? Promediar. Sí, claro. Uno diría, lo promediamos. ¿Sí? Es lo natural, ¿no? Bueno, vamos a promediar, aunque lo primero sería saber el nombre, ¿no? Decir, a ver, vamos a investigar quién es el docente y por qué le pusieron puros 5. Lo primero es promediar. Entonces, el promedio
lo vamos a ver más adelante. Ahorita es un spoiler del tipo de análisis que vamos a hacer con otros casos administrativos. El promedio es, ¿qué creen? ¿Creen que el promedio es una medida definitiva y contundente para evaluar algo, en este caso a un docente? ¿Qué dicen? No. 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 ¿Qué dicen los demás? A ver, ya dijeron muchos no. 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 Entonces ahí les va. Ok, muy bien. Sí, perdón, se cortó un poquito. Que a lo mejor podría ser un profesor que tuviera puro 10, pero hubo 2 alumnos resentidos que le pusieron 0. Eso nos modificaría el promedio. Se me cortó poquito a mí. No sé si a los demás también se cortó o fue mi internet. No sé. No, yo escuché bien. Sí, entonces es mi internet. Bueno, pero lo que más o menos pude entender era que un profesor puede tener puro 10 y 2 alumnos resentidos o porque son los que no hacen tarea, los que no entran, reprobaron y pues yo también le voy a poner 5 al profe. No, órale, para que se le quite me reprobó, él también reprueba. Entonces, esa es una situación de por qué el promedio no es una medida definitiva para tomar una decisión. Entonces les hago otra pregunta. ¿Por qué a nuestros alumnos cuando los evaluamos, si los evaluamos con un promedio? Sí, acá, si estamos todos de acuerdo en que el promedio no es una... sí, adelante, Víctor. Considero que, bueno, es diferente promediar a un alumno y a un docente, ¿no? De primera mano, no estaríamos analizando bajo los mismos criterios, ¿sale? Los objetivos de ambas partes, para empezar, son objetivos diferentes. El del profesor es guiar, enseñar y generar habilidades dentro de los alumnos, ¿no? Y en muchos de los casos, como lo comentaban hace rato, no es bien visto o no es visto de manera objetiva la calificación de un alumno hacia un docente. El del alumno no. El del alumno es evaluado conforme a sus desempeños, sus habilidades y actitudes que ha ido desarrollando a lo largo del curso y que son calificaciones soportadas bajo ciertos criterios de evaluación que ha ido desempeñando el alumno. No es lo mismo calificar a un alumno que calificar a un docente, que en muchos de los casos no hay un soporte ni algo que nos determine una calificación como tal. Muchas gracias, Víctor. Excelente y de acuerdo con todo lo que acabas de comentar. Muy bien, muchas gracias. Osvaldo, perdón que me tengo que acercar de repente un poquito. Sí, maestro, gracias. Buenas noches. Hola. Tengo una pregunta. ¿El ABC es el maestro como tal? ¿Es el nombre del maestro? Sí. Este maestro se llama Okay. A, este B, es así. Ok, bueno, aportando un poco a lo que usted pregunta, yo creo que a lo mejor S6, S8, pues viene del resultado de una evaluación general donde se contemplan varios rubros, ¿no? Supongo que es como una especie de promedio. Ajá, porque a lo mejor yo creo que sí, o sea, tiene razón de que no podemos, y tienen razón que no podemos calificar a un docente por un promedio, pero yo creo que si ese número surge de una evaluación integral, a lo mejor sí podría darnos una información pues un poquito cercana, ¿no? A la realidad. Muchas gracias, Osvaldo. Perfectamente, muy buena aportación. No sé si, Víctor, ¿querías agregar algo? Es que todavía veo la mano arriba, no sé. No, deje la mano abajo. No pasa nada. Lo que acaban de decir, no sé si está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Vean cómo un bonche de números ahí ya nos están dando un montón de visiones. La primera, bueno, es diferente evaluar un docente que a un alumno, desde luego, porque al alumno no se le evalúa con un promedio simple, se le evalúa con un promedio ponderado. Es decir, tal actividad vale tanto, tal actividad con estas características vale tanto, tal actividad vale tanto. Entonces, al final no es un promedio,
Sí, al final es, dentro del promedio hay, digamos, ponderaciones que eso al final te alimenta en una calificación final. Entonces, muy bien, esa es la primera diferencia. La segunda, que tiene que ver también con lo que dijeron, a los alumnos se les va a evaluar digamos, desde un punto de vista un poco más imparcial del docente, aunque ser imparcial a veces cuesta mucho, o sea, creo que no nada más me pasa a mí como docente, creo que a todos nos pasa. A veces pensamos que somos los más imparciales del mundo y bueno, a veces no siempre es así. Entonces, al alumno lo evaluamos con cierta metodología, con ciertos estándares que nosotros comparamos al mismo grupo. Evaluar es comparar. En cambio, el docente muchas veces, el alumno, perdón, evalúa al docente con base en el desempeño o como le fue al alumno. Si al alumno le fue bien, es muy probable que al docente le vaya bien. Si al alumno le fue mal, es muy probable que al docente le vaya mal en la evaluación. Y eso es interesante poderlo comparar. Y eso nos va a servir para filtrar información y mejorar nuestra evaluación al docente, al administrativo, a la institución, a la organización dentro de la escuela o de cualquier área. Y lo que mencionaba también Osvaldo, a ver dónde está por aquí Osvaldo, que justamente dentro de este 6, lo voy a poner aquí con amarillo, dentro de este 6 que el alumno 1 le puso al maestro A, seguramente hay varios rubros: asistencia, dominio del tema, claridad, presentación, accesibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese 6 tenemos más categorías y ese 6 realmente nos está diciendo de una manera muy general el comportamiento, la evaluación del docente. Ahora, con estos datos, supongan que solamente tenemos estos datos y ya nos comentó Vero, bueno, vamos a sacar un promedio. Entonces en Excel lo podemos sacar manual o directamente le podemos poner aquí promedio y seleccionamos las celdas. Esto con detalle lo veremos más adelante y ya se los voy a dar listo. Promediamos todo esto, enter y bueno, 6.97. Entonces esto lo arrastramos hasta acá y ya tenemos el promedio de nuestros docentes A, B, C, D, hasta el E. Tantos decimales, a lo mejor nada más hacen más engorroso esto, así que le podemos quitar algunos decimales. Vamos a dejarlo con un decimal, ¿para qué tanto? Ahí está. Entonces tenemos estas calificaciones. Pero fíjense, aquí mañosamente puse dos promedios iguales. Esto ya lo había hecho, o sea, antes, pero para ir haciendo preguntas. Tenemos dos promedios iguales. El docente B y el docente D sacaron la misma calificación. Maestro, perdón, yo ¿sí? no lo escuché, no sé si los demás sí lo escucharon. No, yo tampoco, yo No. ocupo el internet de Mauricio. Se cortó. Ya, gracias, lo repito. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Va, ¿en dónde me quedé? Más bien, ¿en Se dónde empezó se a cortar quedaron? cuando lo dejó en un decimal. Ah, muy bien. Gracias, Cintia. Sí, es Cintia, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Sí, ya reconocí la voz, ahí está. Entonces, bueno, tenemos ahí las calificaciones de los 5 docentes. El docente más alto 9.3, 8.8, 2 con 7.6 y 1 con 7. Entonces, de entrada aquí podríamos decir, pues el mejor profesor es este. Después tenemos a estos dos, perdón, al de 8.8, después al de 7.6 y después al de 7.0. Ojo que estamos haciendo un ejemplo de docentes, de evaluación docente, pero esto se puede aplicar a cualquier cosa que estemos analizando. ¿Sí? Precio de un objeto, garantía, lo que sea, a lo que sea se puede aplicar. A ver, entonces, ¿cómo podemos saber cuáles de estas calificaciones, de cuáles de esas nos podemos fiar más? ¿Cuáles de esos 5 promedios nos podemos fiar más? Sí, adelante, Víctor. Creo que podríamos estar analizando de manera detallada, alumno por alumno, tan largos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo en el profesor tenemos 10, 9, 10, 10, 10, pero encontramos un 5 abajo y cuántos de un 6 para arriba, y ver y analizar la congruencia entre calificación y calificación
Ok, de acuerdo. Se cortó un poquito, no sé En si donde fue por mi audio o por el de Víctor, pero bueno, ahí más o menos voy siguiendo. poder determinar si las calificaciones que muestran los 37 alumnos dentro de la calificación promedio son calificaciones que se encuentran dentro del mismo rango, en donde este rango no se vea disparar una lógica entre las evaluaciones de los 4 maestros y poder determinar si las calificaciones de los 37 alumnos son calificaciones similares. Esa sería mi primera análisis dentro de la información. Ok, Carlos, perdón, Víctor, muy bien, Víctor. Lo que acaba de decir Víctor es justo lo que acaba de escribir Carlos en el chat. Pero Víctor lo explicó y Carlos puso la definición de lo que dijo Víctor. Carlos puso calculando la desviación estándar. Entonces, lo que dijo, si les cambio el nombre y perdón, lo que dijo Víctor era, bueno, vemos al docente E y te das cuenta que tiene un montón de 10. Uno que otro 5 y dices, ah, caray, mira, aquí hay un 5, aquí hay un 6, acá hay otro 6 y acá hay otro 5. A ver, como que estos alumnos, a ver, vamos a ver quiénes son los alumnos, ¿no? Si son alumnos que reprobaron o son alumnos que tienen problemas con otras asignaturas o son justamente los alumnos que no van y que además, etcétera. Lo lógico sería, bueno, vamos anulando esas calificaciones porque están sesgadas, vienen de un juicio. Deme un segundito para prender la luz. Vienen ya de un juicio que ya no es objetivo de parte del alumno. En cambio, hay otros profesores que tienen calificaciones más homogéneas. Pues la primera manera de evaluar a alguien es con el promedio. Pero si queremos ver qué tan fiable es el promedio, tenemos que calcular la desviación estándar. Lo voy a poner así, estándar, para que quepa. La desviación estándar. ¿Y qué cosa es la desviación estándar? Dijimos que aquí, insisto, no vamos a aprender las fórmulas no voy a poner ni una fórmula en ningún momento. Aquí atrás hay fórmulas, pero no voy a poner ninguna. Vamos a aprender a interpretar. Okay. La desviación estándar, ¿alguien recuerda? No sé si a lo mejor el que lo escribió, que fue Carlos, ¿recuerdas cómo se interpretaba la desviación estándar? A ver, mi internet creo que está fallando un poco. Entonces, si no se escucha algo, lo repito. Sí, Carlos, ¿estás por ahí? Ah, o yo soy el que se fue, no sé. Ah, ok, va, no pasa nada. Bueno, la desviación estándar vamos a definirlo de una manera súper sencilla para que a todos nos quede claro y que no se nos olvide. Supongan que el Lic Miguel sacó un 10. Ah, Víctor, aquí está Víctor. Adelante, Víctor. Si no me equivoco, creo que quitamos la calificación más alta, la calificación más baja y hacemos ahora sí un promedio, ¿no? Ah, o sea, la metodología no es esa, aunque se obtiene un resultado parecido, pero propiamente la de la desviación estándar no es. No, ¿a quién le sonó familiar lo que dijo Víctor? Víctor dijo, quitamos la más alta y quitamos la más baja. ¿Dónde han visto eso? ¿En qué deporte? En clavados, ¿no? Se han visto de repente en las olimpiadas o cuando hacen clavados, salen las calificaciones, ¿no? Fulanito, 6, 7, 7,5 y quitan la más baja y quitan la más alta, ¿no? Entonces, cuando dan un torneo de clavados, hacen eso. Entonces, para un poco quitar los sesgos que puede haber en los referees. Aquí podría funcionar. Podríamos quitar este 5 y podríamos quitar un 10. Pero fíjense qué pasa si yo quito un 5. Digamos, al alumno 31 no le voy a creer, paz, lo quito. Pero hay un montón de 10. ¿A quién? Pues al alumno número 1 no le voy a creer, pum. ¿Creen que esto que hice tiene realmente un peso en la confiabilidad del resultado? Del lado del 5, más o menos.
Porque fíjate que nada más tengo 2 5, uno aquí, bueno, tenía 3, uno que quité y me quedan 2. Pero del lado de los 10, tengo un chorro de 10. Y quitar uno de un montón de 10 no me va a afectar mucho. Igual el docente va a salir alto y los 5 como que se mitigan de alguna manera. Entonces, lo que se hace, este era un 5 creo, lo que se hace es calcular la desviación estándar. Y ahora sí, ¿qué cosa es la desviación estándar antes de calcularla? Decía el ejemplo de Lick Miguel, por aquí, a ver, ahí va. Saca 10 en matemáticas el Lick Miguel. Y saca 5 en educación física. ¿Okay? O al revés, no sé. Entonces, ¿cuál es el promedio del Lick Miguel? El promedio es 7.5. ¿Estamos de acuerdo, no? Saca 10 en matemáticas, saca 5 en educación física, tiene 7.5 de promedio. Bien. El 7.5, ¿están de acuerdo que se encuentra a la mitad entre el 10 y el 5, no? Está justo a la mitad. La desviación estándar nos dice la distancia que hay del promedio al resto de los datos. Entonces, ¿cuánto vale la desviación estándar de la calificación del Lick Miguel? 2.5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ese dato 2.5 me dice, el promedio del Lick Miguel es 7.5. ¿Ok? Pues es un alumno, uno diría, es un alumno regular. ¿Cuál es su desviación estándar? 2.5. ¿Qué me está diciendo la desviación estándar? Que en algunas asignaturas le fue muy bien y que en otras le fue muy mal, porque la desviación estándar es grande. Es de 2.5. Ahora imagínense otro alumno. Vamos a poner aquí a Osvaldo. Osvaldo saca 8 en matemáticas y saca 7 en educación física. ¿Cuál es el promedio de Osvaldo? 8 en matemáticas, 7 en educación física. 7.5. 7.5, igual que el Lick Miguel. ¿Sí? 7.5. Pero ¿cuál es la desviación estándar de Osvaldo? ¿Cuánto? 0.5. No, 0.5, ¿no? ¿Por qué? Porque sus calificaciones son, Sí. son 8 y 7. Muy bien, Carlos, son 8 y 7. Y su desviación es, su promedio es 7.5, igual que el Lick Miguel. Entonces, la desviación estándar es mucho más pequeña que la de Lick. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos? A mí me dirían, solamente de verlo, dirían, el Lick Miguel es muy bueno en una materia y muy malo en otra. Con el 7.5. Y con el otro 7.5 de Osvaldo, diría, Osvaldo es regular en las dos materias. ¿Sí? Entonces, eso ya me da mucha más información ver la desviación estándar. La desviación estándar me dice qué tan regados, qué tan dispersos están mis datos. Entre menos dispersos estén, mis datos son más consistentes y les tengo que hacer más caso. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular aquí la desviación estándar del profe A, B, C, D y E. Entonces, para eso en Excel, estas fórmulas no se preocupen, les digo, después se las voy a pasar. Desviación estándar, aquí, y agarro todos los números. Boom, 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 boom. Entonces, el docente A tiene una desviación estándar de 1.38. ¿Qué significa? Que de este 7 de promedio que tiene, todos los alumnos lo evalúan entre un 7, agregándole la desviación estándar positiva y quitándole la desviación estándar. Es decir, la calificación de este docente, lo voy a poner aquí con negritas, con más grande, la calificación de este docente realmente no es un 7. El 7 es el que está en el centro. Pero ¿quién es la desviación? Acuérdense con el Lick Miguel de nuevo. Sacó 10 y sacó 5. Promedio 7.5. Desviación estándar 2.5. Significa que la calificación del Lick está entre el 10 y el 5. Y con Osvaldo, mismo promedio 7.5. Pero la desviación estándar es de 0.5. O sea, la calificación de Osvaldo está entre 8 y 7. O sea, está mucho más apretada y por lo tanto es más confiable lo que
el promedio le dice a Osvaldo que a Lic Miguel. Sí, Víctor, adelante. Entonces, mientras más baja sea el número, es más asertivo. Correcto. Mientras más pequeña sea la desviación estándar, Entonces, ¿sí? Nos podemos fiar más del promedio. entonces estamos hablando que el profesor B sería el más confiable conforme a la desviación estándar de la evaluación de los 4 profesores. A ver, vamos a ver el profesor B. Vamos a ver su desviación estándar. 0.79. Y vamos a ver. 0.79, 78. Efectivamente. Efectivamente. Entonces aquí vamos a quitarle algunos decimales para interpretar. A ver. Muy bien. Lo que dijo su compañero Osvaldo es justamente ahora sí como el clavo, ¿no? Es la conclusión de este análisis. El docente B es el docente del cual nos podemos confiar más en la evaluación. ¿Por qué? Porque su promedio es 7.6, pero su desviación estándar es pequeña, es de 0.8. ¿Qué significa esto? Que casi todos los alumnos coinciden en que el docente B es regular. ¿Se entiende? O sea, en general casi todos los alumnos dicen, lo evaluaron regular, lo evaluaron prácticamente igual. En cambio, sí, correcto, Carlos, correcto. En cambio, el docente D, vean el docente D, tiene un promedio igual que el docente B, pero vean su desviación estándar. 1.7, 1.69, o sea, el doble de desviación estándar, pero tiene la misma calificación de promedio. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Lo voy a poner aquí así. ¿Cómo ustedes tienen esta calificación del docente o del administrativo que estén evaluando? O de la plataforma que van a evaluar. Pueden evaluar, hacer una encuesta a los estudiantes. ¿Qué opinas de la plataforma? Califícala del 1 al 10 en varios aspectos. Entonces, se aplica para cualquier cosa. Tienes a este docente, 7.6, y a este otro docente, 7.6. ¿Cuál de los dos docentes será mejor en cuanto a su desempeño? ¿Qué dicen? Pues sale mejor calificado el B. Sale mejor calificado el B. Gine también dice que el docente B sería un mejor docente. El docente B, aquí ya me trae un poco el criterio, ¿no? El docente B, casi todos dicen que más o menos. ¿Y cómo interpretaríamos el docente D? A ver si no me voy por otro lado. A ver, va. A lo mejor esa desviación o esa, ¿sí es la palabra correcta, desviación? Desviación estándar, lo podríamos la también desviación decir. estándar como tal, podría decir que entonces él está evaluado el 7.6, pero también hacia arriba a 1.69 más, no sé, nos daría arriba de 9, creo. 8.75, si no estoy mal, no lo estoy sumando. Ajá. Pero obviamente también nos daría hacia abajo alrededor del 6. Entonces, Ajá. no sé si eso sea también a lo que nos estás preguntando. O sea, ¿qué tan uno u otro sería mejor docente? Pues a lo mejor sería el de un docente más evaluado, pero también a la misma pregunta podría equivaler hacia abajo, un docente menos evaluado. Porque el otro sí tiene un poquito la desviación más fija. Entonces no sé si esa sea la respuesta. Es decir, el D podría ser un docente todavía mejor evaluado que el B. ¿No es así? Sí, Lic, efectivamente. Los dos tienen el mismo promedio. Esto tiene varias interpretaciones. Tienen el mismo promedio. Sin embargo, la dispersión, o sea, la desviación estándar es mayor en una que en otra. Entonces, esto a mí me estaría diciendo que en el grupo B todos concuerdan o casi todos concuerdan que el docente es regular. Sin embargo, el docente D, ahorita voy contigo, Víctor, el docente D, una parte del grupo lo está calificando incluso superior al 9. Vean, si sumamos 7.6 más 1.7 nos da un poco más de 9. O sea, que hay un porcentaje del grupo que lo considera muy bueno.
Pero también hay otro porcentaje del grupo que lo considera muy malo. Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué alumnos lo están evaluando bien? ¿Qué alumnos lo están evaluando mal? O sea, tendríamos que irnos a la parte del alumno y también algo importante, ¿qué asignatura es? Sí, también es importante ver la asignatura y aquí entraría, a ver, este docente, ¿por qué sale mal evaluado en esta asignatura? El docente es ingeniero, ¿qué está dando? Administración. O el docente es contador, ¿qué está dando? Física. O sea, ya empezamos con análisis un poco más generales y decir, bueno, a lo mejor el docente aquí sale mal evaluado porque no está dando la asignatura que le gusta o la asignatura que él escogió o la asignatura que él tiene de perfil y se empiezan a abrir un montón de posibles respuestas. Queda un minutito, si se corta, entramos ya casi para la recta final. Adelante, Víctor, si se corta, volvemos a entrar. Sí, gracias. No podemos aquí tener un análisis independiente que determine el promedio menos la desviación estándar. Calculando el promedio menos la desviación, podríamos estar asignando y determinar ahora sí de manera definitiva quién sería el mejor evaluado y el peor evaluado, o sería un análisis de manera incorrecta. Se puede hacer el promedio menos la desviación estándar, pero también para ser justos con el docente o con lo que estemos estudiando, también en vez de restárselo, súmaselo. Entonces te va a dar un intervalo, un rango de evaluaciones y a eso era lo que le quería llegar. Es decir,